Hola para todos, amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Quiero invitarles el día de hoy, como ya es costumbre, que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor y dispongamos toda nuestra vida para que sea Dios a través de su bendita palabra el que hable a nuestro corazón, el que traiga aliento, el que conforte nuestra existencia y por supuesto, quien también se dé a conocer a nuestra vida a través de su bendita palabra. De manera que quiero invitarles que oremos allí donde ustedes están, por favor, cierren sus ojos y oren conmigo. Amado Padre Celestial, delante de ti estamos el día de hoy implorando tu bendición, implorando tu guía, implorando, Señor, tu dirección a la hora de aproximarnos al texto bíblico, Señor. El día de hoy, Señor, reconocemos que no somos suficientes y que necesitamos en todo tiempo ser enseñados por ti mismo, Dios. Esta es tu palabra, fue inspirada por ti, Señor, y tú guiaste a hombres a lo largo de la historia, Señor, para escribir tus palabras, Dios. De manera que al día de hoy necesitamos que tú, el dueño de las palabras, nos enseñes a discernir tu voluntad a través de ellas, Dios. Que nos enseñes a conocerte a través de cada relato, que nos enseñes a conocerte a través de cada palabra expresada por estos hombres, Señor. Y queremos rogarte en el nombre de Cristo Jesús, que nos enseñes a esperar. El día de hoy, Señor, al aproximarnos a este texto bíblico, encontramos este mandato, esperar, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo esperar. De hecho, bien sabes tú, Señor, que la sola palabra espera genera en nosotros angustia, genera en nosotros ansiedad, y queremos rogarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ponga en nosotros la actitud correcta, Señor, para esperar en ti y para esperarte a ti, Señor amado. Todo esto lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, el día de hoy estamos llegando al final de toda una serie que hemos desarrollado a lo largo de varios meses y que hemos titulado El Reino del Cielo. Y la manera de terminar esta serie es aproximándonos a dos parábolas que se encuentran en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Esas dos parábolas responden de alguna manera al mandato, al imperativo que Jesús hace sobre sus discípulos en primera instancia, pero sobre nosotros como su iglesia en segunda instancia, y es el mandato de esperar en Él y esperarlo a Él. Ahora, para poder nosotros esperar en Él, esperar en Cristo, esperar en su voluntad, esperar en sus tiempos, pero también esperarlo a Él, lo cual implica esperar el retorno de Cristo, necesitamos dos cualidades que solamente pueden llegar a ser parte de nuestra vida en la medida que el Espíritu Santo las fructifica, las produce en nuestra vida. Y me refiero en primer lugar al amor y en segundo lugar la fe. Las dos cosas, los dos elementos hacen parte del fruto del Espíritu Santo y son dos cualidades sin las que nosotros el día de hoy no pudiésemos desarrollar un carácter que espera, un carácter expectante, pero un carácter expectante de la manera indicada para, de nuevo, poder esperar en Cristo y poder esperar a Cristo. Quiero invitarles que por favor vayan conmigo al capítulo 25 del Evangelio de Mateo y leamos juntos esta porción extensa de la palabra del Señor. Dice entonces el texto bíblico: Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando».
Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Vamos a dejar allí en el versículo 13 por ahora, para concentrarnos entonces en esta primera parábola, que corresponde a la parábola de las 10 damas de honor. Les decía que a través de estas dos parábolas, la de las 10 damas de honor y la parábola de los 3 siervos, Jesús está dándoles a los discípulos unos indicadores o unas herramientas, si se quiere, para que puedan esperar. ¿Esperar qué cosa? Cuando nosotros leemos el contexto anterior inmediato, es decir, el capítulo 24, nos vamos a encontrar a Jesús enseñándoles a sus discípulos acerca de todos los eventos, todas las señales, todos los acontecimientos que debían suceder antes de la segunda venida de Cristo. Y es entonces, en medio de toda la enseñanza de Jesús y de toda esta imagen graficada con palabras por Jesús, que los discípulos reciben este imperativo, este mandato de: ustedes deben esperar en mí y esperarme a mí. De esta manera es como Jesús culmina el capítulo 24 llamando a sus discípulos a esperar. Y durante el tiempo de oración inicial mencionaba algo que es real para muchos de nosotros, y es que la sola palabra espera ya genera en nosotros ansiedad, ya nos pone en alerta y hace que todos nuestros sentidos y nuestras emociones estén como al tope, de tal manera que la palabra espera genera para nosotros un desgaste muy grande. Y si el reino de los cielos implica esperar, necesitamos claramente tener dos características, dos elementos en nuestro carácter dados por el Espíritu Santo para que dicha espera pueda hacerse de la manera que Dios quiere que esperamos, pero también de una manera que para nosotros resulte cada vez menos traumática, cada vez menos dolorosa, y más bien que esa espera resulte en algo deleitoso en medio de la comunión con el Señor. Es ahí entonces que Jesús nos presenta en los primeros 13 versículos del capítulo 25 esta parábola de las 10 damas de honor. Varios elementos para tener presentes en este texto. Lo primero, culturalmente la ceremonia de la boda para el pueblo hebreo es una ceremonia que puede tardar toda una semana. Es decir, todos los invitados de la boda debían apartar 7 días para participar de la celebración. Y digo 7 días porque se consideraba un acto grosero, se consideraba un agravio que alguno de los invitados estuviera 2 o 3 días y luego se retirara, porque de esa manera estaba comunicándole a la nueva familia, comunicándole a la pareja que había contraído el matrimonio, que no le importaban ellos como persona, que ellos como persona no eran lo suficientemente dignos de su atención, suficientemente dignos de su dedicación como para estar allí durante 7 días festejando y alegrándose por esta nueva familia. De tal manera que es esa la situación, es ese el evento cultural en el que Jesús comienza a involucrar a los discípulos diciéndoles: el reino del cielo será como las 10 damas de honor, y de nuevo los está colocando en el contexto de un matrimonio. La otra cosa para tener presente en la cultura hebrea es que en la mayoría de ocasiones el matrimonio se celebraba en horas de la tarde y ya entrando la noche. Por esa razón era sumamente importante que las personas que asistían al matrimonio, sobre todo las damas de honor, tuviesen a la mano, tuviesen preparadas
antorchas. Cuando el texto aquí nos habla de lámparas, no se refiere a las lámparas pequeñas, lámparas de cerámica, donde ellos depositaban aceite. Más bien se refiere a antorchas, es decir, un palo, un trozo de madera, en la punta envueltos trozos de tela, y esto era empapado en aceite de oliva para que pudiese hacer fuego durante algún tiempo. Sin embargo, otro de los elementos culturales que llama la atención en la celebración de las bodas hebreas, por lo menos en las bodas hebreas antiguas, es que la persona que se demoraba en llegar no era la novia como en nuestro contexto cultural, sino era el novio. La novia estaba esperando en su casa la venida del novio. Y es ahí donde encontramos nosotros el sentido real de estas 10 damas de honor, porque ellas estaban encargadas de esperar al novio. El novio entraba en la aldea, el novio entraba en la villa, y a la primera casa donde llegaba era donde se encontraban las damas de honor. Ellas debían entonces salir con sus antorchas encendidas y guiar al novio hasta la casa de la novia. Allí en ese lugar ya entonces el cortejo se convertía en un cortejo mucho más grande, porque entonces de la casa de la novia eran conducidos a la casa del novio, donde por fin se realizaba la ceremonia de la boda. Pero todo esto, recuerden, en horas de la tarde, ya entrando la noche, y se hacía indispensable que todas las damas de honor tuviesen suficiente aceite para que en ningún momento el cortejo y la marcha y todo esto se fueran a ver empañadas por la falta de luz, por la imprudencia, por la falta de previsión de alguna de las damas de honor. Ese es el contexto cultural. Y ahora cuando nosotros nos aproximamos al texto bíblico, vamos a encontrar que entre las 10 damas de honor hay dos grupos. 5 que son llamadas sabias y 5 que son llamadas necias. Son llamadas sabias o necias en virtud o en ausencia de la cantidad de aceite suficiente para la celebración de la boda. Si ya se sabía que el novio se demora bastante en llegar a la boda, era necesario que todas las damas de honor tuviesen aceite suficiente para estar constantemente empapando la antorcha, empapando la tela, y si era necesario incluso cambiar las telas y volverlas a empapar en aceite para que el fuego estuviese encendido hasta que el novio llegara, y aún durante toda la procesión, durante todo el desfile de la casa de las damas de honor hasta la casa de la novia y luego hasta la casa del novio, donde por fin se celebraba la boda y donde todos debían permanecer durante 7 días. Y miren ustedes que la cantidad de aceite debía ser una cantidad importante, de manera que el texto bíblico, la parábola narrada por Jesús, nos ambienta en este contexto. Una boda donde hay 5 damas de honor prudentes, donde hay 5 damas de honor imprudentes, y esto está dado en términos de la cantidad de aceite que ellas han tenido para la celebración. Dice el versículo 6, a la medianoche todas se despertaron ante el grito, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y noten ustedes que en el texto no se censura, no se critica que las damas de honor se hayan quedado dormidas. Al contrario, se consideraba algo apenas natural en la cultura si ellas están esperando al novio, que se demora una y otra vez. Y constantemente el pregonero dice, ya se aproxima el novio, ya se aproxima el novio, ya se aproxima el novio. Pero por fin el grito que ha dado en el versículo 6 es, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Ya después de muchos indicios, de muchos avisos que el novio viene, estas damas de honor se habían quedado dormidas. Y noten de nuevo que no se censura el hecho de que ellas se hayan quedado dormidas. Lo que se va a censurar es la actitud necia de 5 de ellas más adelante, dice el texto. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon
sus lámparas. Sin embargo, a la hora de preparar las lámparas, versículo 8, 5 de las damas de honor les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Es decir, recién está comenzando realmente la celebración de la boda y ya estas se están quedando sin aceite. Frente a ese rasgo marcado de imprudencia, de necedad, las otras 5 damas de honor, las otras 5 vírgenes, vienen entonces para decir: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Y aquí entonces volvemos a introducirnos en el elemento cultural. Generalmente las tiendas o las casas donde se vendía el aceite de oliva eran lugares que no estaban disponibles las 24 horas. Y el texto nos ubica a la medianoche, que es cuando el novio ha llegado para por fin contraer nupcias con su prometida. Entonces, miren ustedes, estamos en un contexto donde la previsión es sumamente importante. Y en ese sentido, vale la pena resaltar que la cualidad que era necesaria para poder esperar en el novio y al novio era el amor. Y llama la atención que justo en el capítulo 24, capítulo anterior al que estamos leyendo, en el verso 12, dice lo siguiente: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y esto, la manera como Jesús describe el final de los tiempos. Y cuando hablamos del final de los tiempos, no estamos hablando de una época al estilo de películas futuristas como Terminator. No estamos hablando de un ambiente como Walking Dead. Estamos hablando que el final de los tiempos tuvo su inicio desde el momento mismo en que Jesús nació en el pesebre allí en Belén de Judea. Desde el momento que Jesús nació en el pesebre, comenzó el final de los tiempos. De manera que llevamos todos nosotros aproximadamente 2020 y tantos años en el final de los tiempos. Y es por eso que Jesús llama la atención de sus discípulos diciéndoles: durante ese proceso del final de los tiempos habrá guerras, habrá hambrunas, habrá conflictos, habrá crisis económica, pero importante es que durante todo ese periodo de espera el amor de muchos se enfriará. Y uno de los rasgos que señala la parábola de Jesús es la imprudencia de las 5 vírgenes. Imprudencia que al final de cuentas se constituye en falta de amor por la novia y falta de amor por el novio. Porque si verdaderamente ellas hubiesen tenido la ceremonia como algo sumamente importante, habrían también tenido la cantidad de aceite suficiente para esperar al novio y honrarlo, manifestándole lo importante que es teniendo todas las cosas preparadas. Al día de hoy, entonces, nosotros pudiésemos como iglesia de Cristo examinar nuestra vida a la luz del amor. ¿De qué manera? Porque la palabra del Señor nos indica que el amor hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos diariamente siendo bombardeados por malas noticias, estamos siendo diariamente bombardeados por múltiples tentaciones, por múltiples ofrecimientos que el mundo, que Satanás nos hace, pero también múltiples ofrecimientos que nuestra propia carnalidad, que nuestra propia pecaminosidad nos hacen para desviarnos del camino de la fe. Necesitamos entonces recordar que lo único que nos puede mantener a nosotros en vilo, expectantes de la venida de Cristo y expectantes de la voluntad del Señor en nuestra vida, es el amor a Dios. De tal manera que cuando cualquiera de nosotros tiene el amor a Dios como la prioridad más alta en su vida, luego va a poder despreciar cualquier tipo de ofrecimiento
que el mundo, que Satanás, que nuestra propia carnalidad nos hagan para apartarnos y para hacernos considerar que la espera en la voluntad de Dios y la espera de Cristo como el Rey que ha de regresar por su iglesia son poca cosa. Me explico. Solamente cuando nosotros tenemos el amor a Dios en primer lugar, podremos despreciar todo aquello que nos quiere apartar del amor de Dios. Y en ese sentido, ese amor a Dios se alza en medio de este texto y me gustaría invitarles a considerar una de las cartas escritas por Juan en el libro del Apocalipsis. Se encuentra en el capítulo 2 y quiero invitarles a que la leamos. Capítulo 2, versículo 1 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. El texto de Apocalipsis nos pone frente a una iglesia que el Señor Jesucristo identifica como una iglesia perseverante y paciente. Una iglesia que durante mucho tiempo se ha mantenido defendiendo la sana doctrina, defendiendo con celo extremo la enseñanza que se brinda desde el púlpito y en distintos ambientes para que la iglesia sea nutrida y fortalecida correctamente. Sin embargo, esta iglesia, siendo tan celosa de la sana doctrina, siendo tan celosa de la buena enseñanza de la palabra de Dios, está incurriendo en un pecado que la distancia de su dueño, de su creador, y que pone también distancia en medio de ellos como comunidad. Dice Jesús: una cosa tengo contra ti, que no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. De tal manera que el amor debiera ser la nota predominante, no solamente en la iglesia de Éfeso, que es la iglesia a la que está destinada esta carta en el libro de Apocalipsis, sino a toda la iglesia de Cristo. Porque de nuevo, es el amor a Dios el que va a determinar que ustedes y yo podamos esperar a Cristo correctamente. Y esperar a Cristo correctamente implica que Jesús se va a demorar. ¿Cuánto? No tenemos idea, porque desde el momento en que Cristo ascendió a los cielos hasta el día de hoy han transcurrido aproximadamente 2020 años. Y todo ese tiempo llevamos experimentando las señales antes del fin, lo cual no implica que debiéramos relajarnos en esa espera y decir, bueno, como todavía se demora, entonces alcanzamos a hacer otras cosas. Alcanzamos todavía a deleitarnos en el pecado, alcanzamos todavía a deleitarnos en el mundo, alcanzamos todavía a darle rienda suelta a nuestras pasiones y todavía tenemos tiempo suficiente para encaminarnos de nuevo y volver al buen camino, volver al buen sendero antes de que Cristo regrese. Miren ustedes que según la parábola que Jesús nos ha narrado en el capítulo 25 del 1 al 13 de Mateo, pudiésemos nosotros considerar que esa actitud licenciosa, esa actitud permisiva, es equivalente a la actitud despreocupada que tuvieron las vírgenes al no tener el aceite suficiente para esperar al novio. Y al día de hoy nosotros debiésemos examinarnos y chequear si verdaderamente estamos esperando despiertos al novio o estamos adormecidos en medio de deleites, en medio de pasiones,
en medio de la laxitud espiritual con la que estamos asumiendo nuestra vida en Cristo. Y otra vez, solamente el amor a Dios va a determinar que nosotros podamos despreciar todos otros ofrecimientos que estamos recibiendo. Y el amor a Dios se evidencia en el amor que nos tenemos los unos a los otros. Primer carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, expresa que Dios es amor. Y el amor perfecto, es decir, cuando el amor se perfecciona en nuestra vida, desplaza el temor de nuestro corazón. Y de nuevo, cuando Juan está hablando del amor, llega a hacer la siguiente afirmación: ninguno de nosotros puede decir que ama a Dios mientras aborrece a su hermano, porque si no puede amar al que ve, con el que tiene contacto físico y contacto cercano, ¿cómo entonces va a decir que ama al que no ve, que es Dios? Entonces, para poder esperar correctamente en Cristo y a Cristo, necesitamos en primer lugar amor. Amor por Dios y amor por nuestros hermanos, porque esa es la nota predominante, es la nota que debe caracterizar a la iglesia que ha puesto a Dios en primer lugar, y es la iglesia que espera correctamente la venida de su Señor sin desviarse en otras rutas, sin tomar otras alternativas, porque de nuevo, para la iglesia de Cristo no debiera existir ninguna otra alternativa, sino el amor a Dios debe ser lo que predomine y lo que guíe nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestra manera de encarar el trabajo, el estudio, las relaciones. Es decir, el amor a Dios debiera determinar la manera como usted y yo esperamos el retorno del Rey Jesucristo. Ahora miren ustedes que dice el texto: mientras estas mujeres salieron a buscar aceite, ocurrió que llegó el novio. Es decir, el pregonero lo anunció cuando lo vio a la distancia. Ya cuando ellas se fueron a comprar el aceite, ya fue demasiado tarde, porque el novio llegó. Las 5 vírgenes, las 5 damas de honor que tenían suficiente aceite en sus antorchas, se fueron en el cortejo, se fueron en el desfile hasta la casa de la novia y por fin a la casa del novio, donde el novio colocó el cerrojo, colocó el seguro a la puerta. Y en la antigüedad de la Palestina del primer siglo, ese cerrojo solía ser tan pesado, tan incómodo y tan ruidoso que se consideraba todo un agravio que una persona llegara después de que el cerrojo había sido puesto, porque esto implicaba incomodar no a una sino a varias personas para colocar ese seguro, implicaba hacer un ruido horrible en la puerta y de nuevo implicaba que las personas que llegaron tarde están manifestando con su actitud, con su tardanza, que no tienen al novio y a la novia en suficiente estima como para haber estado preparados, listos y atentos para el inicio de la ceremonia. Es así pues como el novio desde adentro le responde a estas 5 damas de honor: no las conozco. Es así pues, dice Jesús, como ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y es aquí donde nosotros no podemos estar asumiendo la vida en Cristo como un juego de probabilidades. Yo todavía puedo pecar porque Dios todavía se demora, Jesús todavía se demora. Y quiero decirles esto con total cariño, con total respeto, pero también siendo conscientes del poder, de la majestad y de la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros ciertamente tiene comprada la vida, y la venida del Señor se puede dar de 2 maneras. La primera, como la está planteando Jesús en el texto bíblico, es que Cristo regrese por su iglesia, tal como está anunciado en varios textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la otra manera en que el reino del cielo y Cristo pueden venir a nosotros es cuando nosotros seamos llamados para estar en su presencia, lo cual implica nuestra muerte. Y en ese sentido, ninguno de nosotros sabe cuándo será el día de nuestra muerte, el día de nuestra partida para estar con el Señor. Es así
que nosotros todo el tiempo debemos estar atentos, esperando a nuestro Señor con el corazón lleno de amor y manifestándole verdaderamente que mientras lo esperamos, nuestra vida expresa que Él es la prioridad de nuestra vida. No que Él es algo secundario, no que Él es algo accesorio, sino que mientras lo esperamos verdaderamente le estamos comunicando a Dios lo importante, lo digno de nuestro amor que es Él. De tal manera, amados hermanos, que el amor a Dios, lejos de llevarnos a nosotros por un sendero de romanticismo humano, debiera conducirnos por un sendero de obediencia. Es así que el amor debe producir en nosotros obediencia, debe producir en nosotros fidelidad, para que nuestra espera en Cristo verdaderamente sea en las categorías que Él quiere ser esperado. La segunda parábola aparece en versículos 14 en adelante, donde dice: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual se le confiaron las 5 bolsas de plata se presentó con 5 bolsas más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha donde no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Y mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener allí algo de interés. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo, dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este texto entonces nos pone a nosotros frente a una segunda cualidad que debiéramos tener como iglesia de Cristo para poder esperar correctamente. La primera era esperar en amor, es decir, dándole la prioridad en todas las cosas a Dios en nuestra vida. La segunda es esperar haciendo, y esto tiene que ver con la fe, es decir, ninguno de nosotros puede esperar en Cristo y esperar a Cristo en ausencia de fe, porque para poder esperar a Cristo necesitamos estar persuadidos verdaderamente que Cristo es real, como dice el autor de la carta a los Hebreos. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. De tal manera que nosotros no podemos acercarnos a Dios o esperar en Dios dudando que Dios existe, dudando que Dios es real y dudando que Dios, es decir, Cristo, en algún momento volverá por su iglesia o demandará que nosotros nos presentemos ante su trono en la eternidad. Es por eso
que el texto nos pone a nosotros frente a tres siervos que trabajan para su amo, para su señor, y que los tres reciben cantidades significativas de dinero. El primero 5 bolsas de plata, el segundo 2 bolsas de plata y el tercero 1 bolsa de plata. ¿Qué debían hacer estos con esos dones recibidos? Ponerlos a trabajar para poder presentar al final del viaje de su Señor un resultado satisfactorio para él. En el caso de la iglesia, todos nosotros hemos recibido dones espirituales, todos nosotros hemos recibido dones naturales también, a través de los cuales estamos llamados a exaltar el nombre de Cristo, para que cuando Él regrese podamos tener nosotros resultados para mostrarle a Él. Sin embargo, esta carrera de querer presentar resultados delante de Dios no se hace en nuestras propias fuerzas. Como bien señala el apóstol Santiago en el segundo capítulo de su carta, la fe sin obras está muerta. Es decir, es la fe en Cristo, la fe como fruto del Espíritu Santo, la que debe producir en nosotros obras que exalten el nombre de Dios. Durante mucho tiempo y a lo largo de toda la historia de la iglesia se ha incurrido repetidas veces en el error de pretender ganar el favor de Dios con obras, lo cual es errado, lo cual es incorrecto y lo cual nos conduce por un sendero de distanciamiento de la comunión con Dios, porque estamos pensando que somos nosotros los que debemos hacer para ganar el favor de Dios. La palabra de Dios de principio a fin más bien señala que la fe en Dios, la confianza puesta en lo que Dios ya hizo por nosotros y está haciendo en nosotros, es lo que debe producir en nosotros obras que exalten el nombre de Cristo. Y noten, no son nuestras obras las que producen fe, sino es la fe la que produce obras en nosotros. Ahora, ¿de qué se tratan esas obras? Que usted y yo podamos poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades. Y cuando digo poner al servicio de Dios nuestras capacidades, no me refiero estrictamente a servir dentro de las 4 paredes de la capilla, dentro de las 4 paredes del salón de reunión, sino más bien en todo lugar donde usted y yo nos encontramos, debiésemos nosotros resplandecer como luminares, como antorchas, como lámparas encendidas para manifestar el carácter y la gloria de Dios. De esa manera, el que es abogado, el que es ingeniero, el que es médico, el que trabaja en funciones varias, en oficios varios, el que tiene por oficio las labores del hogar, cualquiera de nosotros debiese estar llamado a manifestar el carácter de Dios en cualquiera de estos ámbitos y de esa manera no solamente cultivar los dones que ya nos fueron dados por el Señor, sino en la medida que nosotros ejercitamos todos los dones, tenemos la certeza que Dios añadirá todavía más y más capacidades para que nosotros podamos exaltar de una mejor manera su glorioso nombre. El texto nos pone frente a 3 hombres con actitudes distintas. Los 2 primeros, el que recibió 5 bolsas y el que recibió 2, trabajaron denodada y esforzadamente al punto que pudieron duplicar lo que recibieron. El que había recibido 5 ahora presenta 10 bolsas de plata delante de su señor. El que había recibido 2 bolsas ahora va a presentar 4 bolsas. Pero, frente a esa actitud de esfuerzo, frente a esa actitud de dedicación, frente a esa actitud de fe, aparece un contraste marcadísimo del tercer siervo. Recibió una sola bolsa y en lugar de confiar, en lugar de creer y poner estos dones al servicio de su Señor, lo que hizo fue paralizarse de miedo. Y miren ustedes que esto está en contraste en el texto. La fe, por un lado, y el miedo. Una persona que tiene su corazón y su vida llena de fe en Cristo, llena de fe en la palabra de Dios, es una persona que se va a poner en acción
constantemente para exaltar el nombre de su Señor. En contraste, una persona que no tiene fe, una persona que no confía en Dios, no confía en la palabra de Dios, una y otra vez se va a encontrar paralizado de miedo, sacando mil y una excusas para no movilizarse, para no ponerse en acción al servicio de Dios. Y las excusas son de toda índole, de todo calibre, de todo color y de todo sabor. Pero todas excusas que invitan a las personas a quedarse paralizadas y nunca ponerse en acción para entonces servir a Dios. Estas personas paralizadas son las que no solamente se paralizan, sino que además critican a los que sí se movilizan, critican a los que sí están en acción. Y esto debiera llamar la atención de todos nosotros acerca de cómo estamos esperando nosotros en Cristo. Usted y yo hemos recibido dones de parte de Dios para que exaltemos el nombre de Cristo, para que demos a conocer el nombre de nuestro Dios y Padre, el nombre de nuestro Señor y Rey en esta generación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues ahí viene el asunto. Si usted es de las personas que está cultivando sus dones y dando a conocer el nombre de Cristo, bendito y alabado sea el Señor, porque entonces eso quiere decir que en su vida se están manifestando el amor y la fe, y de esa manera usted tiene a Cristo como prioridad y usted está haciendo obras como resultado de la fe. Pero por otro lado, si usted está paralizado, tenga muy presente que usted pudiese estar manifestando que no tiene el amor suficiente en su corazón por Dios y que eso lo ha llevado a un letargo espiritual, lo ha llevado a un adormecimiento espiritual y toda su vida expresa un descuido marcado de la manera como usted afronta la vida en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, si usted constantemente está sacando excusas para no llevar el nombre de Cristo a otras personas, para no compartir el nombre de Cristo, para no manifestar la gloria de Cristo a través de lo que usted es y de lo que usted hace, usted pudiese estar manifestando falta de fe. Porque de nuevo, la fe sin obras está muerta. ¿Ve? Y es ahí entonces cuando el reino de los cielos, como les decía al comienzo, nos pone frente al imperativo de esperar en Cristo y esperar a Cristo. Pero para saber esperar es necesario tener amor por Dios y fe en Dios. Es así, hermanos, como nosotros podemos concluir que nuestra espera en el reino de los cielos es una espera en la persona de Jesús. Estamos esperando el retorno del Rey, el retorno del Cristo Rey. Estamos esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador. Pero esa espera no se puede hacer de manera negligente. Esa espera no se puede hacer de manera desprevenida. Esa espera debe hacerse en amor, preparando nuestra vida en perfecta comunión con Dios, preparando nuestra vida, esmerándonos constantemente por estudiar su palabra, por cultivar los dones que Él nos ha dado. Y esto es amor y esto es fe. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, pueda hallar en nosotros amor, el amor encendido por Él, pero también por nuestros hermanos. Que pueda hallar en nosotros fe, una iglesia que no solamente ora, sino una iglesia que también se pone en acción para cultivar los dones, para exaltar el nombre de Cristo y para dar a conocer el nombre de nuestro Señor en esta generación donde nos ha correspondido vivir. Si bien es cierto, durante todos estos meses hemos estado hablando del reino del cielo, espero que para todos ustedes haya sido evidente que el reino del cielo no es una realidad etérea, no es una realidad gaseosa ni lejana, sino que es una realidad que tiene que ver con el aquí, con el ahora, pero que trascenderá al más allá. Es decir, el reino de los cielos comienza aquí, pero no tiene fin, porque aun cuando nosotros hayamos partido de este mundo, seguiremos haciendo parte del glorioso y eterno reino del cielo. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo y disponemos nuestra vida, por supuesto, para que el amor de Dios y la fe de Dios se manifiesten en nuestra vida?
Bendito Padre Celestial, alabamos y exaltamos tu nombre por tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza. Nos has llamado a ser parte de tu familia, a ser parte de tu reino. Y no podemos otra cosa, Señor, sino corresponder en amor. Si nosotros al día de hoy te amamos, es porque tú nos amaste primero. De manera que nuestro amor por ti, Señor, es apenas la respuesta natural al amor glorioso que nos has manifestado en Cristo Jesús, el Cristo que encarnó, el Cristo que vivió para enseñar y el Cristo que murió y resucitó y está sentado en la gloria del Padre Celestial, esperando para regresar por su iglesia. Señor, que todas esas muestras de tu amor nos conduzcan a nosotros también en un amor que espera, en un amor que obedece, en un amor que exalta tu nombre, Señor, en todas las maneras que nosotros podemos vivir, Señor. En nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en la manera como nos relacionamos los unos con los otros, Dios, que el amor por ti sea evidente, Señor, y que ese amor también se traduzca en obediencia a ti y a tu bendita palabra. Por otro lado, Señor, a todos nosotros nos has llenado de dones, de talento, Señor, para comunicar tu gloria, para comunicar tu majestad a nuestro prójimo, para comunicar tu majestad a esta generación en la cual nos ha correspondido vivir. De tal manera, Señor, que clamamos que a través de la fe podamos nosotros producir obras, podamos nosotros experimentar que tu Espíritu Santo está produciendo en nosotros obras que hablan de una nueva creación de la cual nosotros somos fruto. Señor, que la fe de tu Espíritu Santo en nosotros produzca obras que hablan de la gloria y de la majestad tuya, Señor. De tal manera que cada uno de los dones que nos has dado podamos hacerlos fructificar, podamos hacerlos producir para que tu nombre sea exaltado en nuestra vida. Y guárdanos del miedo que paraliza, guárdanos del miedo que esclaviza y del miedo que nos lleva a poner constantemente excusas para no servirte, para no testificar de tu nombre y para no resplandecer en medio de esta generación. Líbranos, Señor, con tu amor y con tu gracia de ese miedo y llévanos a través de la fe a producir obras que exaltan tu precioso nombre. Alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres fiel y porque tus misericordias son para siempre. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión que será a mediados de enero próximo, cuando volvamos a introducirnos en una nueva serie de estudio bíblico. Mientras eso ocurre, les insto para que ustedes sigan estudiando la palabra del Señor a manera personal, que sigan cultivando los tiempos de oración y tiempos de comunión como individuos, pero también como familia, que ustedes puedan aprovechar el tiempo de la mejor manera mientras esperamos el retorno de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Que Dios les guarde y hasta una próxima ocasión.